Ok, déjeme contarle todo este calvario. Soy David Andrade. Normalmente me levanto bastante temprano, ya sabe, disfruto de la tranquilidad aquí en mi casa antes de que el mundo realmente se despierte. Ese aire fresco de otoño, los pájaros comenzando su día, las hojas susurrando, hombre, simplemente hace que el café sepa diferente. Mi casa está escondida al final de este largo camino privado, totalmente rodeada de grandes robles viejos y árboles de hoja perenne. Se siente como un mundo diferente aquí, totalmente protegido de todo el ruido y la locura. Para mí, este lugar lo es todo. Es donde aterricé después de colgar el sombrero tras una larga carrera de ingeniería, buscando una forma de vida más simple y pacífica. Así que, estoy en mi porche una mañana, taza en mano, simplemente absorbiéndolo todo, cuando veo algo raro. Un SUV blanco, avanzando lentamente por mi camino. Tenía "Patrulla Comunitaria" pegado en el costado en letras grandes. Ahora, eso hizo sonar las alarmas porque, en primer lugar, no conocía el vehículo, y segundo, nadie simplemente conduce por mi camino a menos que me visite a mí. Se detuvo cerca de mi buzón, se demoró un segundo, luego continuó rodando lento, desapareciendo en la curva entre los árboles. El conductor, un tipo de uniforme y gafas oscuras, parecía que estaba inspeccionando el lugar, quizás tomando notas en un portapapeles o algo así. ¿Qué demonios es eso?, murmuré, dejando mi café y dirigiéndome hacia el camino. Para cuando llegué al buzón, el SUV se había ido. Negé con la cabeza, tratando de racionalizarlo. ¿Quizás un repartidor se equivocó de camino? Pero eso de "patrulla comunitaria" me molestaba. Aún así, pensé, probablemente un error aislado, ¿verdad? Equivocado. Durante los días siguientes, se convirtió en algo habitual. A la misma hora cada mañana, como un reloj, ese SUV blanco recorría mi camino privado, deteniéndose aquí y allá, como si estuviera en una especie de ruta de patrulla oficial. No pasó mucho tiempo para que las cosas se pusieran aún más raras. Este tipo no solo pasaba conduciendo, en realidad estaba deteniendo a la gente que usaba mi camino, repartidores, incluso al cartero lo pararon una vez. Mi vecino, Miguel, mencionó de pasada que el SUV de la patrulla lo detuvo cuando conducía para una visita rápida. Nada de esto tenía el menor sentido. ¿El camino a mi casa? Es privado. Mío. Lo dice claramente en la escritura. Soy yo quien tiene que mantenerlo, quitar la nieve, arreglar los baches. Compré específicamente esta propiedad porque no era parte de esa gran comunidad gestionada por la comunidad de propietarios de más abajo, la que se detiene en la carretera principal a más de 1,5 kilómetros de mi casa. Me mudé aquí para alejarme de ese tipo de tonterías de microgestión, y ahora estaban aquí, actuando como si fueran dueños de mi entrada. Al cuarto día de esto, ya había tenido suficiente. La curiosidad se convirtió en irritación, y decidí que era hora de una pequeña charla. Imprimí una copia de la escritura de mi propiedad, cogí mi teléfono y esperé al final de mi entrada a la mañana siguiente. Efectivamente, puntual como siempre, mientras la niebla apenas comenzaba a disiparse, aquí viene el SUV blanco, arrastrándose. El conductor, un tipo quizás de unos 45 años, corte de pelo militar, que parecía desayunar clavos, redujo la velocidad cuando me vio parado allí, bloqueando su camino, básicamente. «Buenos días», grité, manteniendo mi voz firme, tratando de no mostrar lo cabreado que estaba. «¿Puedo ayudarle a encontrar algo?». Bajó la ventanilla, mostrando una sonrisa engreída que inmediatamente me puso los dientes de punta. «Buenos días, señor. Solo haciendo nuestra patrulla de rutina. Tenemos informes de alguna actividad sospechosa por aquí». ¿Actividad sospechosa?, repetí, levantando una ceja. ¿En mi camino privado? ¿Quién exactamente le dio permiso para patrullar por aquí? Su sonrisa no se movió. Somos de la comunidad, señor. Solo garantizando la seguridad del vecindario. Este camino conecta con nuestra comunidad, por lo que cae bajo nuestra jurisdicción. Mi paciencia se evaporó.
No lo creo. Este camino es mi propiedad, claramente marcado como privado, y no soy parte de su comunidad. Le sugiero que dé la vuelta a ese vehículo y abandone mi terreno. Su expresión se endureció instantáneamente. Esa suficiencia desapareció. Señor, voy a necesitar que se calme. Solo estamos haciendo nuestro trabajo. Si tiene alguna preocupación, preséntela a la junta de la comunidad. Oh, lo haré, espeté, sacando mi teléfono y tomando una foto clara del SUV, asegurándome de obtener la matrícula. Pero puede apostar que también hablaré con mi abogado sobre allanamiento de propiedad. Ahora, salga de mi propiedad antes de que llame a la policía. Murmuró algo por lo bajo, claramente no contento, subió la ventanilla y finalmente se fue, levantando polvo al irse. Me quedé allí en medio del camino, echando humo, observando hasta que el sonido de su motor se desvaneció. No podía quitarme la sensación de que esto era solo el comienzo de algo más grande, algo más feo. ¿Por qué insistían tanto en patrullar mi camino? Pasé el resto de ese día revisando cada documento relacionado con mi propiedad, mapas, descripciones legales, acuerdos de compra, lo que fuera. Por la noche, tenía una carpeta gruesa que confirmaba lo que ya sabía: el camino era mío, por completo. La comunidad no tenía absolutamente ningún derecho legal a estar en ninguna parte cerca de él. Pero aún así, ¿por qué? ¿Se trataba realmente de seguridad o había algún otro motivo que aún no veía? Mi respuesta, o al menos la siguiente escalada, llegó a la mañana siguiente. Salí a recoger mi correo, y pegado allí mismo en mi buzón había un aviso de infracción amarillo brillante. Letras grandes y en negrita: infracción comunitaria. Debajo, una lista de supuestas infracciones. Atención, según ellos, mi camioneta, estacionada ordenadamente en mi propia entrada, violaba sus regulaciones de estacionamiento. Simplemente lo miré fijamente. Increíble. ¿Cómo podían posiblemente hacer cumplir sus reglas en mi propiedad que ni siquiera estaba bajo su control? Mi ira volvió a encenderse. Esto ya no era solo molesto, era acoso directo. Inmediatamente marqué el número del aviso. Me pasaron entre menús automáticos y diferentes departamentos hasta que alguien finalmente me dijo que el presidente de la comunidad estaba no disponible y que cualquier disputa tenía que presentarse por escrito. El clásico mareo burocrático. Frustrado pero más decidido que nunca, me senté y escribí un correo electrónico enérgico. Expuse los hechos, cité los registros de mi propiedad que demostraban que el camino era mío y que no estaba bajo su jurisdicción, y adjunté copias de todo. Exigí una explicación y el cese inmediato de su extralimitación. Encontré direcciones de correo electrónico de cada miembro de la junta que pude encontrar online y se lo envié a todos. Durante los días siguientes, las patrullas parecieron detenerse. Pero el silencio de la comunidad era casi peor. Sentí que simplemente se estaban reagrupando, planeando su próximo movimiento. Sabía que esto no había terminado. Podrían haberse detenido, pero no se habían rendido. Pero yo tampoco. Tenía la ley de mi lado, y si la comunidad pensaba que podían intimidarme hasta la sumisión, estaban a punto de llevarse un despertar muy desagradable. Vale, así que después de toda esa tontería de la infracción del buzón y las espeluznantes patrullas por mi camino privado, supe que no podía quedarme de brazos cruzados. Pasé una buena parte del tiempo encerrado en mi cocina, con papeles esparcidos por todas partes, alimentado por café y justa indignación. La audacia de la comunidad, tratando de hacer cumplir sus reglas en mi terreno, patrullar mi camino privado, ahora era personal. Siempre he sido un tipo bastante razonable, pero meterse con mi propiedad, mi santuario. Eso cruza una línea. Lo primero es lo primero, necesitaba pruebas absolutas e innegables, no solo para mí, sino para cualquier pelea que se avecinara. Ya tenía la escritura que demostraba que era dueño del camino, claro como el agua. Pero este tipo de gente de la comunidad, ellos tergiversan las cosas. Necesitaba anticipar sus argumentos. ¿Qué lagunas legales podrían intentar explotar?
Llamé por teléfono a la oficina del registro del condado. Tardé una eternidad en superar los menús automáticos, pero finalmente llegué a un humano, una empleada que en realidad parecía servicial. Necesito copias de todo lo relacionado con mi propiedad, expliqué. Servidumbres, detalles de propiedad del camino, cualquier acuerdo con urbanizaciones vecinas, todo el paquete completo. Prometió enviar los documentos por correo electrónico, pero añadió, es un poco raro que una comunidad se meta con un camino privado así. Normalmente se ciñen a su propio territorio. Cuéntemelo a mí, dije secamente. Gracias por su ayuda. Mientras esperaba los registros del condado, hice algunas averiguaciones online. Encontré los estatutos de la comunidad en su sitio web, públicamente disponibles, sorprendentemente. Leí páginas y páginas de reglas sobre gnomos de jardín y colores de pintura, pero la parte importante era muy clara, su autoridad se detenía en los límites de su comunidad. Ninguna mención de extender el poder sobre caminos privados vecinos. Nada. Esto solo confirmó que estaban inventando cosas sobre la marcha. El correo electrónico de la empleada del condado llegó más tarde esa mañana. Abrí los archivos adjuntos, mis ojos escaneando los mapas y las descripciones legales. Y allí estaba, blanco sobre negro, registros oficiales del condado, mi camino figuraba explícitamente como parte de mi propiedad. Sin propiedad compartida, sin servidumbres otorgadas a la comunidad, nada. El mapa incluso claramente mostraba la línea límite de la comunidad terminando mucho antes de que mi camino siquiera comenzara. Bingo. Sintiendo una oleada de confianza, decidí que era hora de pasar a la ofensiva, legalmente hablando. Redacté una carta formal a la Junta de la Comunidad. La mantuve profesional pero firme. Expuse todas las pruebas, la escritura, los registros del condado, los mapas probando mi propiedad del camino y su completa falta de jurisdicción. Exigí que cesaran todas las patrullas, removieran cualquier aviso de infracción falso, y dejaran de interferir con mi propiedad inmediatamente. Adjunté copias de todos los documentos relevantes y la envié por correo certificado, acuse de recibo solicitado. Ya sabe, hacerlo oficial. Pero no me detuve ahí. Lidiar con burocracias, especialmente las tercas como esta comunidad parecía ser, a menudo requiere golpearlas desde múltiples ángulos. Así que, también envié la carta y adjuntos por correo electrónico a cada miembro de la Junta de la Comunidad cuya información de contacto pude rastrear online. Casi instantáneamente, recibí respuestas automáticas de algunos de ellos. ¿Pero el presidente de la comunidad, un tipo llamado Roberto Vargas? Grillos. Nada. Al día siguiente, recibí un correo electrónico de vuelta de la secretaria de la comunidad. Fue cortés pero completamente despectivo. Básicamente decía, gracias por su carta, la Junta revisará sus inquietudes en su próxima reunión mensual. Un mes entero de espera. Se sintió como una táctica dilatoria, reforzando mi sospecha de que solo esperaban que me cansara y me rindiera. De ninguna manera iba a esperar semanas para que tal vez, posiblemente, reconocieran la realidad. Decidí que era hora de traer a los pesos pesados. Programé una reunión con una abogada inmobiliaria local, Jessica Méndez. Un vecino me la había recomendado, dijo que era dura y sabía cómo manejar a los matones de las comunidades. Durante nuestra consulta, le conté toda la historia, le mostré todos mis documentos, el aviso de infracción, fotos del coche patrulla. Jessica escuchó atentamente, su expresión se volvía más seria mientras hablaba. Este es un caso de libro de extralimitación, David, dijo finalmente, mirando la escritura. Su propiedad del camino es muy clara basada en estos documentos. La comunidad no tiene absolutamente ninguna autoridad legal aquí. Sus acciones, las patrullas, el aviso de infracción, podrían absolutamente ser clasificadas como allanamiento de propiedad y acoso. Escuchar a una abogada confirmarlo se sintió muy bien. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de manejar esto? Pregunté. Por ahora, respondió Jessica, comenzaremos con una carta de cese y desistimiento enérgica de mi bufete.
Eso usualmente llama su atención. Les muestra que vas en serio y que tienes respaldo legal. Si ignoran eso, añadió con un brillo determinado en sus ojos, los llevamos a juicio. Solicitaremos una medida cautelar, tal vez incluso demandemos por daños por acoso. Saliendo de la oficina de Jessica, sentí que finalmente tenía un plan sólido y una aliada poderosa. Pero todavía tenía esta sensación molesta de que gente como Roberto Vargas no se rendiría fácilmente. No les gustaba ser desafiados, especialmente por alguien que probablemente veían como un extraño metiéndose con su pequeño reino. Durante los días siguientes, mantuve un ojo atento en mi camino. Las patrullas parecían haberse detenido, lo cual era bueno. Pero luego noté algo nuevo, algo que simplemente gritaba represalia mezquina. Una señal nueva había sido clavada en el suelo justo en la entrada de mi camino, donde se encontraba con la calle principal. Decía, camino privado, acceso restringido con aprobación de la comunidad. No podía creer el descaro. No solo la señal era una mentira flagrante, afirmando autoridad que no tenían, sino que claramente estaba destinada a intimidar a cualquiera que intentara visitarme y legitimar sus patrullas ilegales previas. Tomé como una docena de fotos de la señal desde cada ángulo e inmediatamente se las envié por correo electrónico a Jessica. Están escalando, leía mi mensaje. ¿Cuál es nuestro próximo movimiento? Su respuesta fue rápida. Esto es bueno, David. En serio. Simplemente están cavando su propia tumba, dándonos más evidencia de su acoso y mala fe. Redactaré la carta de cese y desistimiento esta noche y la enviaré a primera hora mañana. Mientras tanto, sigue documentando todo. Sintiéndome animado de nuevo, decidí que no iba a esperar solo a los abogados. Llamé yo mismo a la oficina de urbanismo del condado y presenté una queja formal sobre la señal no autorizada, explicando que era engañosa y erigida en el límite de mi propiedad sin permiso. El oficial de urbanismo sonó comprensivo y prometió investigar y remover la señal si violaba las ordenanzas. Esa noche, sentado en mi porche viendo la puesta de sol, sentí esta extraña mezcla de ira y satisfacción. La comunidad había intentado presionarme, imponer su autoridad donde no correspondía. Pero no me estaba rindiendo. El camino por delante podría ser largo, pero estaba listo. Esta era mi casa, mi paz, y haría lo que fuera necesario para protegerla. A la mañana siguiente, me desperté no con el canto de los pájaros, sino con el inconfundible sonido de maquinaria de construcción retumbando en algún lugar cercano. Una sensación de náusea se retorció en mi estómago. Confundido y más que un poco alarmado, me puse las botas y salí. El ruido definitivamente venía de la entrada de mi camino privado. Se me encogió el corazón al acercarme. Era peor de lo que podría haber imaginado. Todo un equipo de trabajadores con chalecos de alta visibilidad estaba cavando el borde de mi camino, justo donde se encontraba con la calle principal. Estaban instalando una maldita puerta de metal en la entrada de mi camino. 2 SUV de seguridad de la comunidad estaban estacionados cerca, y parados a un lado, observando toda la operación como reyes inspeccionando su dominio. Había varios tipos trajeados, claramente miembros de la junta de la comunidad. ¿Qué demonios está pasando aquí?, grité, marchando hacia ellos, mi voz probablemente temblando de rabia. Los trabajadores se detuvieron, luciendo inseguros, pero los trajes ni siquiera se inmutaron. Uno de ellos, un tipo alto con el pelo plateado y liso y un aire de autoridad engreída, dio un paso al frente. Era Roberto Vargas, el presidente de la comunidad que había visto en su sitio web. Buenos días, señor Andrade, dijo, su tono enfermizamente educado. Estamos instalando una puerta de seguridad. Una medida necesaria para controlar el acceso y garantizar la seguridad de la comunidad. Mi sangre estaba hirviendo. Este es mi camino, Vargas. Espeté, reconociéndolo ahora. Tiene cero autoridad para instalar nada aquí, y mucho menos cavarlo. Detenga este trabajo inmediatamente. La máscara educada de Vargas no resbaló, pero sus ojos brillaron con arrogancia. Señor Andrade,
Si bien el camino puede técnicamente caer dentro de los límites de su propiedad, conecta con nuestra comunidad. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad de gestionar el acceso. Era el mismo argumento falso que habían intentado antes. Saqué mi teléfono y pulsé grabar. Están invadiendo mi propiedad y están destrozando mi camino, dije, manteniendo la voz lo más firme que pude. Tengo pruebas documentadas de que este camino es privado y está fuera de su jurisdicción. Si no detienen este trabajo ahora mismo, llamaré a la policía y haré que los saquen a todos por allanamiento y destrucción de propiedad. La sonrisa de Vargas finalmente vaciló. Levantó las manos en un falso gesto de paz. No hay necesidad de hostilidad. Simplemente estamos actuando en el mejor interés de la comunidad. Si tiene alguna inquietud, preséntela en la próxima reunión de la comunidad. Ya había oído suficiente. Marqué el 112, bueno, la línea de no emergencia de la policía del condado. Expliqué la situación claramente: construcción no autorizada, allanamiento, daños a la propiedad por parte de la comunidad en mi camino privado. El operador me aseguró que un agente estaba en camino. Mientras esperaba, el equipo de construcción, probablemente dándose cuenta de que estaban atrapados en medio de algo potencialmente ilegal, comenzó a recoger sus herramientas. No querían ser parte de este lío creciente. Seguí filmando todo: la zanja a medio cavar, los postes de la puerta tirados en el suelo, los miembros de la junta de la comunidad consultando nerviosamente las matrículas de sus vehículos. También llamé a Jessica, mi abogada. Están escalando, Jessica, le dije, tratando de mantener la furia fuera de mi voz. Están literalmente instalando una puerta en mi camino ahora mismo. Vargas está aquí supervisándolo. La respuesta de Jessica fue inmediata y aguda. Han cruzado completamente la línea, David. Esto es allanamiento flagrante y daño a la propiedad. Consigue el informe del agente, sigue filmando. Presentaré un requerimiento judicial de emergencia a primera hora para detener cualquier acción adicional. Nos acaban de dar todo lo que necesitamos para enterrarlos en los tribunales. Cuando llegó la agente de policía, una mujer sensata que parecía no tolerar tonterías, sentí una oleada de alivio. Le expliqué la situación con calma de nuevo, le mostré mi escritura, los mapas del condado, y el vídeo que acababa de tomar. Escuchó atentamente, luego se acercó a hablar con Vargas y los trabajadores restantes. Después de una conversación corta y tensa, volvió a mí, luego se dirigió directamente a Vargas. Esto tiene que parar inmediatamente, le dijo, su tono no dejaba lugar a discusión. Esta es propiedad privada según los registros del condado. Si no se retiran ustedes y su equipo de esta propiedad ahora mismo, tendré que tomar medidas adicionales, incluyendo posibles cargos. La cara de Vargas se puso de un hermoso tono púrpura, pero sabía que estaba vencido, al menos por el momento. A regañadientes les dijo a los trabajadores que se fueran, murmurando algo sobre residentes ingratos, mientras él y los otros miembros de la junta se amontonaban en sus SUV y se marchaban a toda velocidad. Esa tarde, Jessica presentó el requerimiento judicial de emergencia. En 2 días, un juez emitió una orden de alejamiento temporal contra la comunidad. Se les prohibió legalmente poner un pie en mi camino o hacer cualquier trabajo adicional hasta que todo el lío pudiera resolverse en los tribunales. Fue un gran paso, una victoria significativa. Pero la comunidad no había terminado. Presentaron una contrademanda, alegando que mi camino privado era una molestia pública, porque supuestamente permitía acceso no regulado a su preciosa comunidad. Era pura basura, diseñada únicamente para agotar mis recursos y alargar las cosas. Así que, la batalla legal se intensificó. Tuve que contratar a un topógrafo para crear mapas nuevos y detallados. Encargué un estudio de tráfico independiente para demostrar que mi camino no era alguna vía principal impactando su comunidad. Incluso entrevisté a vecinos, los razonables, para obtener declaraciones sobre cómo se usaba el camino, mayormente solo por mí y visitantes ocasionales. Mientras tanto, Jessica estaba investigando más a fondo la historia de la comunidad.
Encontró más instancias donde habían intimidado a otros propietarios, usando tácticas similares para expandir su control u obligar a la gente a irse. Este patrón de acoso se convirtió en una parte clave de nuestro caso. A medida que la fecha principal del juicio se acercaba, sentí una extraña mezcla de ansiedad y feroz determinación. Soy un tipo reservado, nunca quise este tipo de atención. Pero esta lucha no era solo sobre mi camino más. Se trataba de enfrentarse a matones que pensaban que estaban por encima de la ley. El día de la audiencia, la sala del tribunal estaba llena. Miembros de la comunidad, reporteros, locales curiosos. Vargas y su equipo estaban allí, luciendo engreídos de nuevo, probablemente pensando que sus abogados encontrarían alguna laguna legal. Jessica estuvo brillante. Presentó nuestro caso metódicamente, desmontando sus argumentos pieza por pieza. La escritura, los mapas, los registros del condado, el vídeo del incidente de la puerta, el testimonio del oficial de urbanismo y la agente de policía, la evidencia de acoso pasado contra otros propietarios, pintaba un cuadro condenatorio. Cuando fue mi turno, simplemente hablé claramente al juez. Su señoría, esto no es solo sobre un camino. Es sobre el principio de que no se puede simplemente tomar lo que no es suyo. La comunidad no tiene derecho a dictar lo que sucede en mi propiedad privada. Seguí la ley, traté de resolver esto pacíficamente, pero su agresión no me dejó otra opción que defender mis derechos. El juez no tardó mucho en dictaminar. Fue pan comido. La orden de alejamiento se hizo permanente. La comunidad fue encontrada culpable de allanamiento y daño a la propiedad. Se les ordenó pagar por todos los daños a mi camino, cubrir todos mis honorarios legales, y se les prohibió explícitamente volver a interferir con mi camino o propiedad. Saliendo del juzgado ese día, el peso sobre mis hombros se sintió como si físicamente se levantara. La lucha había sido larga, estresante, y costosa. Pero valió la pena. Mi camino, mi paz, mi santuario, finalmente estaba seguro. Los días posteriores a la victoria judicial fueron extrañamente tranquilos. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, no me desperté preguntándome qué truco intentaría la comunidad a continuación. No más SUV blancos al acecho, no más avisos falsos. La señal ofensiva que habían puesto al final de mi camino, desaparecida, retirada por orden judicial. Se sintió pacífico. Pero no podía relajarme del todo. Había lidiado con matones antes, no desaparecen sin más. El silencio de la comunidad se sentía sospechoso, como si estuvieran lamiendo sus heridas y tramando algo más. Aún así, intenté seguir adelante. Pasé mis mañanas arreglando el borde de asfalto que el equipo de la comunidad había acabado tratando de instalar esa ridícula puerta. Fue un trabajo duro, pero se sintió bien, como si estuviera reclamando físicamente mi espacio, borrando su desastre. Y algo más comenzó a suceder. Vecinos, los que antes habían estado callados, comenzaron a pasar mientras yo trabajaba. Solo ofreciendo una palabra amable, un pulgar hacia arriba. Mi vecino más cercano, Carlos, se apoyó en su camioneta una tarde. Nunca me gustó cómo actuaban como si fueran dueños de todo por aquí, dijo. Bien por ti por enfrentarte a ellos, David. Se sintió bien saber que no estaba totalmente solo aquí, que mi lucha también había significado algo para otros. Luego, aproximadamente una semana después del fallo, recibí una carta. Membrete oficial de la comunidad. Me preparé para otra ronda de amenazas legales. Pero cuando la abrí, me quedé de piedra. Era una disculpa formal, firmada por el propio Roberto Vargas. Mencionaba el fallo judicial, admitía que se habían extralimitado y se comprometía a mejorar las relaciones con la comunidad. Terminaba con una solicitud para reunirme con ellos y discutir formas de evitar conflictos futuros. Casi me río. ¿Una disculpa? Después de todo, se sintió falsa, como un intento desesperado de controlar los daños ahora que habían perdido en los tribunales y probablemente enfrentaban la presión de sus propios miembros. Llamé a Jessica. ¿Qué opinas de esto?
Es relaciones públicas, sobre todo, aconsejó. Pero honestamente, David, reunirte con ellos podría no ser una mala idea. Demuestra que eres razonable, dispuesto a dialogar incluso después de que te trataron horriblemente. Fortalece tu posición si alguna vez intentan algo de nuevo en el futuro. Ve, escucha, pero no aceptes nada sin consultarme. A regañadientes, acepté. La reunión se fijó para un sábado por la tarde en su oficina, esa misma habitación estéril y sin ventanas. Llegué a tiempo, carpeta de documentos bajo el brazo, por si acaso. Toda la junta estaba allí, luciendo increíblemente incómoda, sonrisas pegadas que apenas ocultaban la tensión. Vargas se puso de pie, extendió la mano. Señor Andrade, gracias por venir. Apreciamos que se tome el tiempo. La estreché brevemente, no me senté hasta que me indicó una silla. Se lanzaron a una disculpa guionizada, reconocieron el fallo judicial, hablaron sobre mejorar las relaciones. Simplemente escuché, dejándolos cavar su propia tumba. Cuando finalmente hicieron una pausa, hablé, manteniendo mi voz nivelada pero firme. Aprecio la disculpa, dije, pero las palabras no arreglarán el daño. Invadieron mi propiedad, me acosaron, desperdiciaron mi tiempo y mi dinero. Si son serios acerca de enmendarse, necesito más que promesas. Necesito garantías. La sonrisa forzada de Vargas parpadeó. Por supuesto, señor Andrade. ¿Qué tiene en mente? Saqué una hoja de papel que había preparado. Primero, dije, inclinándome hacia adelante, quiero un acuerdo por escrito, legalmente vinculante, que reconozca que la comunidad tiene cero jurisdicción sobre mi propiedad o mi camino, nunca. Archivado con el secretario del condado. Sin lagunas, sin interpretaciones. Continué, segundo, la comunidad me reembolsa por completo el costo de reparar el daño que su equipo causó a mi camino. Tengo los recibos. Finalmente, miré alrededor de la mesa, encontrando la mirada incómoda de cada miembro de la junta. Quiero que se emita una declaración pública a su comunidad, aclarando los exactos límites legales de la autoridad de la comunidad, declarando explícitamente que los caminos privados como el mío están fuera de los límites. La habitación quedó en silencio total. Se podían ver los engranajes girando en sus cabezas, la ira luchando con el conocimiento de que no tenían influencia. Vargas, claramente sintiendo la derrota, finalmente asintió lentamente. Creo que podemos acceder a esas solicitudes, señor Andrade. Necesitaremos discutir los detalles específicos, pero le aseguro, esto se resolverá amistosamente. Bien, dije, poniéndome de pie. Esperaré un borrador de acuerdo para que lo revise mi abogada. No firmen nada sin su aprobación. El apretón de manos al salir todavía fue tenso, pero salí de allí sintiendo una sensación de finalidad. No solo había ganado la batalla, había dictado los términos de su rendición. Fieles a su palabra, probablemente porque no tenían otra opción, la comunidad cumplió, aunque a regañadientes. El acuerdo fue redactado, revisado por Jessica, firmado y archivado en el condado. Llegó el cheque de reembolso. Y en su siguiente reunión comunitaria, emitieron la declaración pública aclarando su autoridad limitada. La victoria se sintió completa. Fue agridulce, sabiendo el estrés y la frustración que había soportado, pero profundamente satisfactoria. La experiencia me había mostrado cuán fácilmente se puede abusar del poder, pero también cuán importante es mantenerse firme cuando sabes que tienes razón. En una fresca tarde de otoño, me senté en mi porche, viendo la puesta de sol pintar el cielo. El camino estaba tranquilo, pacífico, mío. El aire se sentía limpio. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de otro vecino: gracias por enfrentarte a ellos, David. Nos has inspirado a contraatacar también. Sonreí. Quizás mi lucha no había sido solo para proteger mi camino. Quizás había encendido un pequeño fuego bajo otros, empoderándolos para defender sus propios derechos. Mientras terminaba mi café, viendo aparecer las primeras estrellas, supe una cosa con certeza:
sin importar lo que viniera después, estaba listo. Mi santuario estaba a salvo.